Los ponentes casi que no hace falta que los presente, pero bueno, el orden que vamos a seguir: empezará Leandro del Moral, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, especialista en agua, en territorio, fue profesor mío, por así decirlo también, un gran profesor de geografía. Después seguirá Jorge Ritman, creo que tampoco hace falta que lo presente, poeta, filósofo, ecologista, que también nos va a hablar sobre la cuestión de la planificación o las salidas, ¿no? Y cuáles son los discursos que están ahí dominando. Darle las gracias especialmente a Miguel Urbán, europarlamentario, y al grupo de LEF, de la izquierda europea, por colaborar, por fomentar este tipo de espacios de debate. Gracias, Miguel. Y también, de nuevo, pues presentaros, si hace falta, a Teresa Rodríguez, diputada en el Parlamento de Andalucía, portavoz de Adelante Andalucía, que también intentará un poco trasladarnos propuestas, soluciones de cara al ámbito andaluz. Sin más, vamos a pasar ahora a una hojita con información para quien quiera seguir al tanto de este tipo de eventos. En cualquier caso, contamos con la lista de inscritos e inscritas a esta jornada. Si hay algún compañero o compañera que no desea recibir más información sobre este tipo de eventos, que nos lo comunique y se le retira de la lista de información, ¿vale? Lo decimos aquí por protección de datos, este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, pues damos paso a la ponencia. El mismo formato, tendrán una intervención de unos 20 minutos. Podéis escribirnos al 639-010009 mensajes, preguntas que queráis hacer, y si da tiempo al final y si nos apetece quedarnos un poco más, pues podrán responderlas, ¿vale? Empieza Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a la organización por la invitación y a todos los presentes por vuestra asistencia. Un placer y una responsabilidad. Han hecho bien en ponerme en primer lugar de esta mesa, porque lo mío entronca bien con lo que se ha presentado en la primera mesa. Incluso con un menor nivel teórico y emocional y de intensidad de experiencias personales, más concreto, más sectorial, pero espero, bueno, que esa mayor concreción, ese más andar por casa, pues pueda aportar algo. Este es el guión. 5 puntos que voy a tratar de seguir y de no salirme de ellos y de concretar. Un primer diagnóstico que ya se ha hecho, además ampliado no solo al agua sino a otros sectores relacionados con el agua e incluso menos relacionados. Un diagnóstico sobre la gravedad de la situación en el terreno de los recursos hídricos, del agua, de los ecosistemas acuáticos, de las masas de agua, que es una expresión que se utiliza en la normativa y en la planificación actual. Masas de agua no está mal, ¿no? Porque ecosistemas acuáticos parece que medio ambiente, ecosistemas, ¿no? Acuáticos parece que sitúa en el terreno ambiental, ecológico, y las masas del agua le dan ahí un carácter más impresionante. El entorno de cambio climático y la sequía en la que estamos. El factor clave del que ya se ha hablado, demanda agraria. Hablar del agua en España, hablar del agua en Andalucía es hablar de agricultura, de regadío, básicamente, aunque claro, el ciclo urbano, el derecho humano al agua y todo lo demás que también vamos a mencionar. La administración del agua, la vigencia de la comunidad de política hidráulica tradicional, la captación del regulador, es una expresión, en la administración del agua es una expresión muy clara de esto, y el telón de fondo, la necesidad de la transición y la necesidad de las alianzas con los protagonistas. Todo esto sintéticamente. En el tema del diagnóstico, me gusta este texto de Antonio Castillo Martín, que es un hidrogeólogo de Granada,
que es una persona muy afable, una persona que no suele estar enfadado, como yo. Es una persona más agradable, ¿eh? Y es una persona muy respetada en el mundo del agua, porque dirige una plataforma colaborativa que se titula Conoce tus fuentes, en la que hay más de 13.000 fuentes de Andalucía, inventariadas, de abajo arriba, colaborativa. Es una persona que no suele refunfuñar, que dice que su función es como la orquesta del Titanic, ¿sabes? Dulcificar el colapso, ¿sabes? Pero a veces no resiste y dice cosas como esta, que son muy creíbles para los propios gestores, ¿eh? Por todo esto que acabo de decir, ¿eh? No corren buenos tiempos para el agua. Creo que todo el mundo está al corriente. En lo que respecta a las aguas subterráneas, el origen de los flujos estivales en clima mediterráneo, todo viene del continuo descenso de los freáticos. La principal causa del descenso de los freáticos estriba en que el consumo de agua ha crecido espectacularmente por encima de los recursos renovables disponibles, a costa de tirar de reservas. Aguas reconvertidas en su mayor parte en extensos mantos verdes o blancos de regadíos o cultivos bajo plástico. Gusta ver tanta riqueza agrícola, empujada por tecnologías cada vez más eficientes, pero esa no es la cuestión. La clave es, ¿hay agua suficiente para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de nuestro actual ritmo de consumo? No, y rotundamente no. Hay que buscar, claro, ya nosotros sabemos esto tanto, se viene diciendo, etcétera. Hay que buscar aliados que lo digan. Aliados que lo digan desde posiciones muy diferentes. En este caso, la que os he sintetizado. Una persona de gran afabilidad y que le gusta mostrar cosas bellas. Os podéis meter en su Facebook o en esta maravillosa página. Por supuesto, apoyada por las instituciones, juntas, etcétera, ¿no? La situación es dramática. Realmente la situación es dramática. Además, el agua, en el cambio global, la energía es el factor fundamental, ¿no? Pero el agua, los ecosistemas acuáticos, las masas de agua son la expresión más rotunda y más directa, ¿eh? Entre otras, claro, ¿no? Por ejemplo, abastecimientos urbanos. Los abastecimientos urbanos que dependen de esos recursos, claro, hay soluciones tecnológicas que, bueno, aglomeraciones urbanas. Vivimos en una ciudad que se alimentaba de un acuífero sobre el que se asienta, luego de un acuífero a 20 kilómetros, 25 kilómetros. Ahora las poblaciones, Alcalá, Mairena del Alcor, Viso del Alcor, Carmona, el acuífero de las Calcarenitas. Ahora esas poblaciones se abastecen de Sevilla, que a su vez se abastece de 140 kilómetros aguas arriba. Pues esto todo. Todo ya desde, bueno, en el caso de Sevilla, desde el principio del siglo, pero en otras situaciones, en otros casos, ahora se está produciendo. Antequera, el colapso de los sistemas de abastecimiento de Antequera, Sierra Norte de Sevilla. Todos ellos tiran de colapso de sus sistemas locales y conexiones a sistemas de gran longitud. Bueno, huella ecológica, huella hídrica, unos costes muy grandes que no se hacen, que no se calculan y que no se aplican, no se repercuten a los que ocasionan, actividades económicas por lo demás, que ocasionan estos impactos con estos grandes costes. Cambio climático. Aquí el dato importante es que está ya oficialmente recogido en la planificación. Ya desde el primer ciclo, una planificación a la que me referiré luego, de un modelo extraordinario de planificación, del primer ciclo 9-15, 15-21, pasado mañana acaba el plazo de alegaciones del plan del tercer ciclo. Cuando se aprobó la Directiva Marco del Agua, en el año 20, sabíamos que en diciembre del 21 estábamos con los planes en exposición pública, los planes del tercer ciclo. Una cosa
impresionante. Quien ha estudiado ordenación del territorio, urbanismo, cualquier modelo de planificación, alucina pensando que existe este modelo. Otra cosa son sus contenidos, ¿no? Pero el modelo ya está testado, ya está consignado, en este caso Guadalete-Barbate y otras cuencas andaluzas, como decía Elisa antes, la disminución tanto de precipitaciones como de aportaciones, de agua azul, de escorrentía, tanto superficial como subterránea. Está ya identificado en porcentajes, en cifras y en tendencias, en procesos. Tenemos que ya contar con 15, 20, 25% menos de agua, y esto está en las cifras de los planes. Aunque, como muy bien se decía, he apuntado la frase, no se puede movilizar a la gente por problemas futuros, ¿no? Sino o no se puede, o no hay mucha posibilidad, o es muy difícil, ¿no? Sino por problemas que son muchos actuales. Esto es lo que ha pasado y sigue pasando en el tema del agua. Porque realmente los efectos son múltiples, en temperatura, en cantidad, en calidad, en deterioro de los sistemas, tanto superficiales como subterráneos, en disminución de recursos, en intensificación de extremos, bueno, todo lo que sabemos sobradamente, ¿no? Ya lo importante, lo interesante es que está ya oficializado. Y esto ha sido realmente muy reciente. Estamos en un proceso al que, claro, como veníamos ya de saberlo, nos hemos acostumbrado rápidamente, pero es muy reciente, digamos, la institucionalización de estas cifras, de estas informaciones. Sin embargo, hemos entrado nuevamente en situación de sequía. El dato fundamental es que desde el año desde 1980 hasta el 12, que fue cuando, es una cifra por la que se aprobó el plan de sequía y se contó con esa cifra, el 54% de los meses están en situación de prealerta o alerta o emergencia en la cuenca del Guadalquivir. Solo el 46% son periodos de normalidad. Vivimos una situación de sequía permanente, bueno, no permanente, pero por encima de la mitad de los años, lo cual es un contrasentido, es una contradicción en los términos, porque la sequía es un fenómeno excepcional, no puede ser permanente. Si es permanente es otra cosa, es aridez, que no es sequía, o es estrés hídrico, o es sobreexplotación de recursos, que sí que hace una situación que nos situemos en una situación de carencia, de déficit respecto de las demandas, ¿no? Respecto de las demandas, que es el problema. Es una contradicción que, por cierto, a este plan especial de sequías, que ha sido en el que se ha basado la solicitud de decreto de sequía en el caso de la cuenca del Guadalquivir, pues nos opusimos con estos argumentos de su falta de coherencia, que se tenía que situar más que en un plan especial de sequías, en la propia planificación hidrológica, donde están los problemas de sobreexplotación, de exceso de demandas, el conjunto de organizaciones que constituimos la Mesa Social del Agua, a la que al final me referiré. Factor clave: regadío. Regadío, claro, es el 80% de los usos, además el 80% de los usos consumtivos. Las ciudades consumen el 10% y lo devuelven. Bien, es verdad que no en el mismo sitio donde lo toman, ni no con la misma calidad con la que la toman, ¿no? Pero lo devuelven. Es reutilizable. Las aguas de toda la aglomeración urbana de Sevilla vierten al estuario y son aguas, las pocas dulces, depuradas, más o menos, que es eso el tema, claro, de la calidad, del rigor de la depuración, que vierten al estuario como caudales ambientales del estuario del Guadalquivir, o como recursos hídricos para los regadíos, especialmente para el arrozal en verano. Son 6 metros cúbicos que vierten, ¿no? Pero la agricultura evapora. Y como vamos a ver, evapora cada vez más, porque cada vez más intensa, más eficiente. ¿Qué muestra este gráfico, que es interesantísimo? El colapso de la planificación, que es una gravedad extrema, ¿no? Todas las planificaciones que en el regadío han sido muy numerosas,
porque son planificaciones de cuencas hidrográficas que ya venían incluso antes de la Directiva Marco del Agua que regula actualmente la situación, y después planificaciones de regadíos, en las que España tiene una larga tradición, y Andalucía. Bueno, todas han fracasado. La línea negra es la línea más oscura, es la realidad. Estamos en más de 1 millón, casi 1.300.000 hectáreas en toda Andalucía, y las máximas, la previsión del plan de regadíos de Andalucía, que es la línea verde, pues era que estuviéramos en 750.000. O sea, hay un desborde. Las administraciones han pasado de promover organizadamente desde la época de la República, incluso anterior, de la Restauración, luego República, con una enorme labor hidráulica, y luego el franquismo, de promover las zonas, el Bajo Guadalquivir, el Guadalcacín, etcétera, 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 en Andalucía, a dejar hacer. Desde los años 80-90, dejar hacer. Entonces, el dejar hacer en un contexto un contexto mental de pese a la obligatoriedad de esas planificaciones, esto no se controla. Es lo mismo que ha ocurrido ahora, que justifica ahora la lista y todas las medidas de liberalización a las que se han referido también anteriormente. Esto no hay quien lo controle. Las 300.000 viviendas, mejor legalizarlas para que paguen algo, porque esto no se va a controlar, etcétera. Esto viene ocurriendo. Hoy en día no hay un problema de despilfarro. Hay muy interesante que aquí en Andalucía, en toda España, especialmente en Andalucía, teníamos un problema de latifundio. Los años 20, años 30, Carrión, la reforma agraria, latifundio, extensivismo, abandono. Luego, cuando resistencia al regadío. Luego, cuando hubo regadíos extensivos, herbáceos, poco productivos. Ahora no. Ahora el problema es la intensificación, la modernización, la eficiencia. Ese es el problema. Es de un caso de libro del fenómeno de la paradoja de Jevons, del efecto rebote. Porque esto, evidentemente, produce más biomasa, tiene muchas consecuencias, causas y consecuencias, pero hay un elemento, y es que aumenta el consumo de agua. El consumo neto de agua, no ahorra como se pretendía con la modernización, ahorrar, aumenta. Efectivamente, dentro de este fenómeno, el olivar ya está mencionado también, el olivar, en otros lugares la vid, el almendro también es muy importante, la puesta en riego del almendro, pero el olivar es tremendo, es el cultivo más extenso en regadío de Andalucía, con mucho. Es el sector de consumo agrario más importante, con mucho actualmente, y aumentará su presencia mientras no se modernice y ponga en riego la dehesa, que ya se amenaza con poner en riego las encinas para producir más bellotas. Se amenaza, ya se están haciendo experimentos exitosos de puesta en riego de la encina. Eso sería terrible. Que bueno, en el sector terrible desde el punto de vista de los recursos hídricos, pero también desde el punto de vista del sector, del propio sector. Esos son la curva hecha por Joan Corominas, expresidente, exjefe del agua de Andalucía y una persona enormemente activa, implicada en la información, el trabajo, el estudio y la denuncia de estos fenómenos. La curva de la producción de aceite, de aceituna y aceite, y la curva de los precios. Consecuencia, solamente sobreviven estos regadíos que son... Eso es un anuncio en la Caja Rural de Córdoba el otro día, cuando salía de un acto con la Confederación Hidrográfica, pues lo vi, lo fotografié y es muy expresivo. La campiña cerealística de secano puesta en riego, no se sabe de dónde sale el agua, y de dónde Castillo denunciaba, y por otra parte la financiarización del proceso. Es enormemente expresivo, es como una pequeña metáfora del fenómeno. Gobernanza, de acuerdo. El problema de la administración.
he mencionado el marco normativo, institucional, jurídico, directiva Marco del Agua, que regula la planificación, la gestión del agua en toda Europa desde el año 2000 y que define un modelo de planificación. Yo trabajo en temas de urbanismo, de ordenación del territorio, que fue la asignatura que le di a Pablo hace ya algunos cuantos años, medio ambiente, etcétera, y como os decía, es insólito, es insólito. La cosa es cómo se rellene. En el 2000 se aprueba, había que incorporar la directiva a cada estado, no es de aplicación directa, hay que transponer, hacer cuencas donde no las hubiera, definir cuencas administrativamente, en España ya las había, en Alemania no, etcétera. El 9 el primer plan, 15, el 15 el segundo plan, 21, en el 21 el tercer plan, al 27. Todo esto con participación social activa en el centro y con un calendario, no solamente de cuándo tenían que estar aprobados los planes, sino del seguimiento de los planes, de los estudios y debates para la definición del siguiente ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Con pautas, con criterios, con debates científicos del conjunto, científico-políticos del conjunto de los países, con adaptación a cada caso. Nada tiene que ver el Guadalquivir con el Ródano o con los ríos escoceses, que también se tenían que adecuar. Se tenían y se adecuarán, estos lo seguirán haciendo, porque de hecho procede, en parte, procede de la tradición británica de cuencas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con esta administración? Que es una administración vinculada a los modelos de gestión y de hidráulica, y que en la que lo que se denominó hace mucho tiempo comunidad de política hidráulica, con constructoras, con cúpulas de comunidades de regantes, con asesorías, con los cuadros técnicos de la administración, siguen mandando y siguen entendiendo, siguen coincidiendo en racionalidades, en lenguajes, y este es el momento más actual en el que estamos del proceso de planificación. Estamos debatiendo en la mesa social presentar conjuntamente, si no alegaciones, a todo lo que es el documento de planificación de las diferentes cuencas de Andalucía, vastísimos documentos, sí a una crítica y alternativas a los impulsos a la intensificación que en esos planes se contienen. Justamente lo estamos discutiendo. Tenemos 2 días para conseguirlo porque cierra el plazo en 2 o 3 días, ¿no? Ausencia de espíritu crítico respecto a estos problemas que he ido mencionando, exageración de recursos, escamoteo de cifras respecto de la demanda, dejar hacer, ausencia de cálculo de costes de impactos, etc. Telón de fondo, la necesidad, o más que telón de fondo, reto frente a todo esto, la transición hídrica justa, o como deba de llamarle, no me parece mal esa expresión, ni mucho menos. Reestructuración ordenada de regadíos, hay que disminuir. No solamente no se puede seguir creciendo, sino hay que disminuir. Ahora, que esto claro, hay que decírselo a la gente, hay que hacerlo. No hay que decírselo, lo tiene que hacer la gente, claro. Reparto y reasignación de recursos. Hay que rescatar el concepto de reparto. El concepto de reparto. En el año 90, en la gran sequía de los 90-95, surgió el reparto social del agua, pero acabó en el 95 y a partir de ahí un repliegue estamental de todo el sector agrario, todos a una contra los que quieren reducir los riesgos, entre los que quieren el tema de la PAC, todos a un repliegue estamental, y es la clave. Quebrar, entrar, arañar ese repliegue estamental. Atención a los cultivos sociales, supervivencia de las explotaciones campesinas, el discurso de que la intensificación... Por primera vez este año se ha oído a COAC protestar
en las reuniones de debate del plan hidrológico, en esa de Córdoba en la que os comento que estuve, y han hablado en la Mesa Social del Agua de la necesidad de hacer. Termino. El sector urbano da muchos criterios porque ahí hay tarifas progresivas, hay tarifas sociales, hay garantía de mínimo vital. Es otra cosa, no tiene que ver con el regadío, pero agua, al fin y al cabo, en donde se comparten espacios de los técnicos que son responsables de ambas cosas, etcétera. Hay ahí un caldo de cultivo, de experiencias, de conceptos, de prácticas que trasladar. Y, como os decía, os adelanto, uno de los varios comunicados, notas de prensa de esta mesa social, fijaros, no pretende una mesa, bueno, no pretende ser una gran agrupación de múltiples organizaciones locales, comarcales, etcétera, sino mínimo ámbito de toda Andalucía, estatal o internacional. Todo el mundo ecologista, desde Greenpeace a Ecologistas en Acción, pasando por BBF, etcétera. Sindicatos, UGT no está por motivos que habría que discutir, ver, explicar. Asociaciones agrarias, UPA, COAC, no es Asaja, no son los mayoritarios, no están en las cúpulas de las comunidades de regantes, pero son entidades. Sin esta gente no avanzamos. Por supuesto necesitamos a los ganaderos alternativos, ¿no? y al sector que también está ecológico, pero necesitamos a la realidad social del campo. Necesitamos avanzar con toda esta gente, pues creando lenguajes y propuestas y objetivos comunes. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias por la ocasión, ¿no?, para reunirnos y reflexionar un rato esta mañana. Sobre problemas y soluciones nos decían Miguel y el resto de los convocantes. Yo la verdad es que, aunque estoy en la mesa, que se supone que es más bien de soluciones, pues más es por error. Tendría que estar más en la anterior, en la de problemas, ¿no? Porque a mí me ocurre que tenía muchas más soluciones hace 20 años o hace 30 años de las que tengo ahora, ¿no? De lo cual pues no estoy nada contento, pero las cosas son así. Ya habéis visto un poco, se podría conectar, ¿no?, la ponencia, la reflexión inicial que planteaba Juanjo, con esa insistencia, ¿no?, en la necesidad de reducir la esfera económica y redistribuir, con las realidades con las que nos topamos, ¿no?, que mostraba Leandro ahora, ¿no?, cuando también seríamos conscientes, ¿no?, de la... Y está plasmado pues en normas y en planes europeos, ¿no?, que en ese ámbito concreto del agua pues también nos empujarían a reducir y redistribuir, y las realidades rocosas a veces con las que topamos en ese terreno, ¿no? Por eso, si nos preguntamos así si tenemos soluciones, pues yo tengo menos, ¿no? Creo que no tenemos soluciones de manera evidente o sencilla si vamos más allá de ese enfoque normativo, ¿no?, del decir lo que habría que hacer. O sea, deberíamos hacer esto, tendríamos que ser capaces de el hay que, ¿no? Yo me voy a centrar en decir un par de cosas, sobre todo sobre energía, ¿no? Somos muy conscientes de que necesitamos, si queremos evitar un mundo crecientemente infernal, ¿no?, a consecuencia pues del desequilibrio climático que estamos causando, ¿no?, una tragedia climática, necesitamos descarbonizar a toda prisa, ¿no? Y ese proceso, ¿no?, de descarbonización, que tendría que ser muy rápido, solamente es posible si fuéramos capaces de una contracción económica de emergencia. O sea, no nos sirve esos planes de transición supuestamente verde que consisten solo en intentar sustituir lo que están dando ahora los combustibles fósiles por fuentes renovables, por aprovechamiento de fuentes renovables de energía, ¿no? Y claro, esa contracción económica de emergencia, pues ¿dónde está? ¿Dónde están las fuerzas sociales que puedan empujar hacia algo así, en vez de hacia lo contrario, ¿no?, como hace, por ejemplo, pues todo ese sector del campo andaluz que estaba describiendo ahora
Leandro, ¿no? ¿Por qué no nos sirve, digamos, pues esa... Yo hablo a veces en términos de plan A, plan B y plan C. Bueno, ese plan B, ¿no? Una vez desechado el plan A de seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo hasta ahora, continuar con esa inercia en políticas hidráulicas o en políticas energéticas, ¿no? Y entonces una parte de la sociedad e instituciones también pues ven que hay necesidad de cierto cambio, ¿no? Y lo llaman transición energética, transición ecológica, y ponen en marcha un plan B que, sin embargo, se apoya sobre esa ilusión, ¿no? De que sería posible ir quitando combustibles fósiles y metiendo renovables sin más, ¿no? Hablamos, y con razón, de ilusiones renovables desde hace un tiempo, en las cuales incurrimos también a veces desde la izquierda, ¿no? Hay sectores ecosocialistas, compañeros y compañeras muy queridas, que piensan también que no hay mucho problema con ir metiendo grandes cantidades de renovables y quitando combustibles fósiles, ¿no? Tenemos ahí una mala comprensión de fenómenos geológicos y físicos, termodinámicos, que son muy básicos, ¿no? Hay dos grandes asuntos que nos cuesta mucho entender, son quizá los puntos ciegos fundamentales, ¿no? De nuestra sociedad a la hora de encarar esa necesidad de transiciones, ¿no? Por una parte, no nos damos cuenta de lo que ha supuesto en el pasado, y ahora va siendo menos, pero todavía marca mucho nuestro presente, lo que han sido simplemente las características físicas de los combustibles fósiles, y en particular su enorme densidad energética en comparación con todas las otras formas de aprovechamiento energético con las que podemos contar, ¿no? Para que lo tengáis, si queréis, en una cifra que se puede visualizar, y luego, si hay tiempo, pues volvemos un poquito sobre ello. Nosotros somos ahora 7.000, una enorme población humana, ¿no? De 7.800 millones de seres humanos, de los cuales, digamos, pues fuerza obrera y campesina formal, trabajadores y trabajadoras, pues aproximadamente 4.000 millones, ¿no? De esos 7.800 millones de seres humanos, pero la fuerza de trabajo equivalente en términos energéticos que están dando los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, equivalen a 500.000 millones de trabajadores, o sea, trabajadores virtuales, ¿no? Esclavos, esclavas energéticas, decimos a veces, ¿no? Frente a 4.000 millones de seres humanos reales que están yendo al campo, a la oficina o a las aulas, 500.000 millones de esclavos o siervos o trabajadores virtuales energéticos que están constantemente haciendo funcionar y dando forma al mundo en el que estamos. No tenemos energía de otras fuentes que puedan sustituir sin más a esos 500.000 millones de trabajadores energéticos, ¿no? ¿Sabes? Es algo que nos cuesta muchísimo ver y que es central para entender dónde estamos realmente, ¿no? Y en el segundo lugar, la otra cosa que no vemos, que nos cuesta mucho ver, es los límites materiales que imponen la termodinámica y la geología también a la hora de disponer, ¿no? De las formas de aprovechamiento de las fuentes renovables, ¿no? Eso, porque lo tengáis también con una cifra así sencilla. Suele decir la gente que más ha trabajado sobre esto, o de la gente, los dos grupos que seguramente han trabajado más sobre esto en nuestro país, pues ahí están, uno de ellos es el de Antonio Valero, Alicia Valero y otra gente en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Entonces ellos suelen, para que visualicemos ahí el problema, suelen señalar que para obtener la misma cantidad de electricidad, ¿no? La misma cantidad de kilovatios hora de una central eléctrica convencional de gas comparado con el número equivalente de aerogeneradores, por ejemplo, necesitamos, en el caso de los aerogeneradores, 25 veces más materiales que en el caso de la central de gas. Eso es un problemón. ¿Por qué? Pues porque nos indica, o sea, ahí están en juego tanto la densidad energética de los combustibles fósiles a la que ya me refería,
como el hecho de que los aprovechamientos de la fuerza del viento, en última instancia de la luz solar transformada, esos son también los vientos, requiere que concentremos, almacenemos y distribuyamos, usando muchos materiales, esas fuentes energéticas dispersas y discontinuas. Con lo cual, digamos, no hay otra que avanzar hacia una transición renovable, pero las renovables no pueden proporcionar ni tanta energía, ni la misma clase de aprovechamientos energéticos que ahora damos por sentados y que nos resistimos como sociedad con uñas y dientes a abandonar, ¿no? Eso nos pone en una situación sociopolítica pues muy complicada, ¿no? Hay una pancarta, estos días la veía otra vez en un recorte de periódico, pero bueno, una pancarta que han usado manifestantes británicos en varias ocasiones en los últimos años, ¿no? 2019, 2020, 2021, en relación con el Brexit, ¿no? Los opositores al Brexit, ¿no? La gente que salía a la calle contra el Brexit, pues uno de los lemas que se ha visto mucho en pancartas, pues era Brexit. Nobody voted to be poorer, ¿no? El Brexit, ¿no? Nadie votó a favor de ser más pobres, ¿no? Bueno, pues eso indica bien un poco la tesitura en la que nos encontramos, porque descarbonizar de verdad significa empobrecernos, en cierto sentido. Empobrecernos energéticamente, y eso lleva muchas cosas detrás. No quiere decir necesariamente vivir vidas pobres o vidas miserables, pero significa empobrecimiento en algún sentido importante. Y eso plantea, claro, pues un problema político de primer orden, ¿no? Porque también las clases trabajadoras en el norte global están presas de esos imaginarios de lo que llamamos clase media, ¿no? Que en realidad, lejos de poder pensarlos, ¿no? Como si fueran formas de vida generalizables, son, como se ha señalado también con acierto, modos de vida imperiales. Y eso incluye cosas que estamos ahora dando por sentadas casi dentro de las expectativas, ¿no? que abrigamos en países como este, ¿no? No hay más que pensar en cosas como los automóviles privados, ¿no? En un mundo sustentable básicamente no hay automóvil privado. Habría cierto nivel de motorización para cosas importantes, las ambulancias o los coches de bomberos, pero no automóviles privados. No hay forma de pensar en el consumo de carne como se da por sentado en la actualidad. O sea, dietas como las que aquí parecen normales son impensables en un mundo viable. O el volar. Volar tendría que ser una cosa realmente extraordinaria en la vida de alguien en un mundo viable, en un mundo sustentable, ¿no? Con esto, pues las cosas las tenemos más complicadas, ¿no? ¿De qué manera se puede construir? Podemos ir avanzando en los plazos dramáticamente breves de que disponemos para construir pues un sujeto político, digamos, ecosocialista descalzo, diría yo, en los términos que vengo usando desde hace algunos años, ¿no? En fin, Juanjo, con un eufemismo, hablaba del éxito político relativo de los movimientos ecologistas al empezar, pero no ha habido ningún éxito político. Ojalá hubiéramos tenido un éxito político relativo. Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, pero el resultado pues es un fracaso histórico enorme, muy considerable, ¿no? Toca, en mi opinión, pues hacernos cargo de la realidad como primer paso para poder plantear otras cosas, ¿no? Aunque la realidad pues sea tan difícil como la que de hecho afrontamos, ¿no? Necesitaríamos un cambio sistémico decrecentista en esos términos, ¿no? De reducir y redistribuir, y tenemos enfrente a un sistema que está francamente decidido a impedirlo, y ahí no estamos hablando solo del 1%, no es el 1% frente al 99%, en países, insisto, sobre todo como los nuestros, ¿no? En los países sobredesarrollados en los cuales nosotros también estamos, ¿no? En fin, ya empecé diciendo que yo tenía más soluciones hace 20 años o hace 30 de las que tengo ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por estar un lunes por la mañana hablando y conversando y debatiendo sobre estos temas, que yo creo que por desgracia no son los temas que habitualmente
se abordan más. Es un placer estar aquí en Sevilla, estar en esta mesa. Yo soy siempre de los que dice que es demasiado tarde para ser pesimista. Y que creo que debemos de ser optimistas bien informados, ¿no? O sea, hay que buscar también un poco de ver cómo enfrentamos ante el posible colapso al que nos estamos pues avanzando de una forma acelerada. Y solo hay que ver justamente las últimas negociaciones de Glasgow y lo que ha salido de ahí, que básicamente es nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante verlo, porque a veces un exceso de realismo nos puede llevar a la inacción política. Yo creo que eso es lo peor que nos podría pasar ahora mismo. Entendiendo lo difícil de la situación y sobre todo lo complicado que es conseguir alternativas que no sean simplemente cierto maquillaje verde, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión también muy importante. Y es que es verdad que la verdad es que a las élites globales les ha costado asumir en cierta medida la emergencia climática, el cambio climático. Bueno, todos podemos recordar al primo de Rajoy, pero otras muchas anécdotas podríamos poner. Pero yo creo que les cuesta aún más, sobre todo, las acciones concretas y los cambios profundos que asumir la realidad de la emergencia climática conlleva. Y yo creo que eso ahí no podemos creer que se vaya a asumir sin más. O sea, que la propia emergencia de la situación en la que nos encontramos va a llevar a las élites políticas, económicas, a asumir justamente las alternativas que serían necesarias en este momento para ponerle freno o, en el mejor de los casos, o al menos, por lo menos, que el colapso no fuera tan agresivo para las mayorías sociales. Yo creo que en cierta medida, y yo creo que aquí pondría una cierta nota positiva, donde el movimiento ecologista ha tenido mucho que ver, ¿no? Sí que hay una asunción generalizada. Yo voy a hablar fundamentalmente de Europa, O sea, sí que hay una asunción generalizada de la crisis ecológica en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que eso, y se ve de una forma cada vez más palpable, y yo creo que eso yo que he podido ya, esta es la segunda legislatura que tengo en el marco del Parlamento Europeo, yo lo he podido ver dentro del propio Parlamento Europeo. Cuando yo entré, prácticamente nadie hablaba de la cuestión de cambio climático, de emergencia climática, de transición energética. Era algo muy reducido a ciertos grupos políticos. Y es verdad que la movilización social, la movilización de Fridays for Future, de toda esta gente joven en el conjunto de Europa, con especial influencia en países centrales en las decisiones de la Unión Europea, hizo hacer una especie de fiebre verde dentro de las instituciones europeas, ¿no? Y yo creo que ahí nace todo el tema del Pacto Verde Europeo, de una serie de elementos que cada vez están más encima de la mesa. De hecho, el Parlamento Europeo hasta ha aprobado la emergencia climática, como si tuviera que aprobarla el Parlamento Europeo, ¿no? Como si, bueno, ya estamos en emergencia climática, según el Parlamento Europeo. De hecho, yo creo que lo verde se ha constituido en el marco de la Unión Europea, yo creo que esto es una cuestión muy importante, como una coartada también de legitimación de las propias instituciones de la Unión Europea, de unas instituciones profundamente castigadas y golpeadas en el tema de la legitimación social a nivel europeo, a raíz de la crisis del 2010, de la crisis del euro y de la crisis de la deuda y de los elementos de austeridad que pudimos comprobar fundamentalmente en los países del sur. Ante esa crisis de legitimidad, lo verde emergió en cierta medida como una coartada de relegitimación de estas instituciones, y yo creo que eso hay que meterlo en el discurso porque es muy importante el combatir también esa relegitimación de las instituciones europeas y entender que las instituciones europeas son parte del problema al que nos tenemos que enfrentar si queremos buscar una solución realmente justamente a la emergencia climática. Y de hecho,
la pandemia hizo que durante un tiempo la propia Unión Europea se olvidara de esa fiebre verde, que luego ha vuelto de una forma exponencial con los fondos europeos, los fondos de resiliencia, los fondos de recuperación, y solo hay que ver a quién van a beneficiar esos fondos para entender esa coartada verde, ¿no? O sea, ¿quién se está beneficiando? Grandes multinacionales, fundamentalmente, en donde los elementos de cambio de modelo productivo, de transición energética, son escasos, no, directamente están ausentes de la agenda política, cuando teóricamente tendría que ser todo lo contrario si vemos las declaraciones y los papeles que se han hecho alrededor de ello. Y es que aquí se plantea el primer elemento que yo creo que es clave, ¿no? Y es que el cambio climático, la emergencia climática, requiere de un cambio de modelo productivo. De un cambio de modelo productivo que podría abordar muchos de los elementos que ha mencionado Jorge, pero que no tenemos tan poco tiempo, pero que supone un cambio de paradigma, supone un elemento donde la transición energética es fundamental, pero ese cambio de modelo productivo es posible si mantenemos los mecanismos reguladores del mercado. Y claro, eso es una pregunta que se pone encima de la mesa y que no cuestiona en ningún momento ningún pacto verde europeo, ningún New Green Deal europeo, cuestiona justamente el todopoderoso mercado. Todopoderoso mercado que, cuando hablamos de proveer de bienes públicos o de acometer una emergencia, se ve totalmente incapaz. Miremos un ejemplo palpable y actual, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, como ante o con la excusa de el bien público o las razones sanitarias, se han cortado libertades civiles básicas. Todos hemos sufrido coartades y se nos han coartado nuestras libertades civiles básicas, pero han sido incapaces de meterle mano a los beneficios de 4 farmacéuticas y hablar de una liberalización justamente de patentes en el tema de las vacunas. Esto yo creo que es una prueba del algodón para ver la incapacidad que tiene el mercado, la incapacidad de este sistema de proveer y de hablar de bienes comunes. Es una auténtica vergüenza que ahora mismo en Europa se haya población con tercera dosis más que en África con primera. Y eso demuestra cómo el verdadero virus es este sistema. Un sistema que es capaz de autodestruirse para asegurar el bien supremo, que es justamente el máximo beneficio. No puede haber transición ecológica, no puede haber transición energética, no puede haber cambio de modelo productivo si no le metemos mano a el elemento central del mercado. Porque donde hay una necesidad debería de haber un derecho. Y el mercado se ha visto incapaz de asegurar y de proveer derechos. Y de hecho, hemos visto como a la salida del imposible capitalismo verde es poner a las multinacionales como, o en cierta medida, que dirijan esa transición, ese cambio de modelo productivo. Otra vez, los fondos europeos es un magnífico ejemplo de ello. Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. Eso es imposible, es un oxímoron. Y yo creo que el propio fracaso de Glasgow, yo creo que es muy significativo de ello. Los propios países del sur nos hablaban de que se necesitaba o había que haber mecanismos de reparación por daños y prejuicios, ¿no? Reparación histórica entre los que habían, porque no todos habíamos influido de igual manera sobre esta emergencia climática, y se nos ha dicho que es que hay problemas técnicos para evaluar realmente esta cuestión. Lo que hay es un problema político de fondo, porque muchas veces cuando hablamos de transición ecológica, cuando hablamos de transición energética, nunca metemos la palabra justa y justicia.
Y eso es un elemento central en cualquier alternativa y en cualquier discurso que hagamos, porque los propios dirigentes europeos nos hablaban de que nos encontramos ante la década decisiva para los cambios que hay que emprender. Pero yo creo que realmente ellos están hablando de la década decisiva para asegurar los beneficios de las multinacionales y del sector privado. Y esto es incompatible con los mecanismos que estamos viendo ahora mismo. La Unión Europea nos habla de Pacto Verde y mete modificación de acuerdos comerciales como el de Mercosur, que tiene un impacto directo, por ejemplo, con el tema de la desforestación. De hecho, en Glasgow se acuerda un acuerdo contra la desforestación mientras están negociando acuerdos comerciales que van a favorecer la deforestación, pero no dicho por ninguna ONG, dicho por los propios estudios de la Comisión Europea, que son los mismos que están negociando este tipo de acuerdos comerciales. Había una oportunidad para poner una fecha final al uso de las energías fósiles en Glasgow. Eso ha quedado totalmente fuera. Y aquí hay un elemento central. Y sin analizar también el marco sobre todo de competencias interimperialistas a nivel global y sobre todo la ruptura de cualquier marco de mediación internacional, no podemos entender esto, porque sin reconstruir también mecanismos de gobernanza a nivel internacional, no podremos enfrentar un reto que no es un reto que viva la Unión Europea, no es un reto que viva África, no es un reto que viva un país o un continente, sino que es un reto global. Y no hay mecanismos internacionales a día de hoy para dirimir justamente esto. El único que supuestamente había era la COP, y la COP se mostró incapaz de enfrentar este tipo de retos, y es un elemento fundamental si queremos enfrentar mecanismos de gobernanza y de gobernanza social y bajo control social, que es un elemento fundamental. Y ante la cuestión justamente de la reducción de las energías fósiles, que es un debate que cada vez está más presente, nos surgen monstruos. El tema de la nuclear. Aquí en el Estado español todavía no ha llegado mucho, pero es verdad que en el marco de la Unión Europea la cuestión de la nuclear y sobre todo las presiones de países como Francia está siendo clave para que el tema de las nucleares vuelva a entrar como una energía verde justamente en esa transición de la que estábamos hablando, y es un elemento fundamental porque la maquinaria propagandista de la gran industria nuclear se ha puesto en funcionamiento, y yo creo que hay que ahí dar una respuesta fundamental, porque además yo creo que Jorge hablaba de un elemento fundamental, que es al final la limitación también de los medios de producción energética sostenible y la limitación vinculada justamente a un planeta que tiene recursos finitos también. Y cómo eso impacta de una forma diferente en el norte y en el sur. Para que haya coches eléctricos en Bruselas hay que fomentar el extractivismo, por ejemplo, en América Latina. Si no, eso no lo metemos en una reflexión global, cualquier alternativa estará lastrada o volverá a ser una alternativa profundamente injusta. Y yo creo que aquí hay un elemento que es si no podemos confiar en el mercado, si tenemos que articular mecanismos de gobernanza internacionales, si tenemos que meter la cuestión de la palabra justicia en cualquier tipo de modelo de transición, hay un elemento que es aún más central que todo ello, y es meternos sobre todo en conseguir que la propiedad privada, el concepto de propiedad privada, desaparezca como concepto y práctica de asuntos ligados con la vida. Porque aquí la verdadera contradicción es capital-vida. La verdadera contradicción a la que nos vamos a enfrentar ahora mismo es capital-vida. Y ante eso hay que volver a cuestionar algo que parece que la izquierda había olvidado, que es el cuestionamiento de la propiedad privada.
meternos justamente en el santuario de la propiedad privada y de volver a hablar de bienes comunes y, sobre todo, de hablar de control de sectores estratégicos de la economía bajo control social y, sobre todo, de planificación. La cuestión de la planificación. Y no hablar de una planificación sostenible, sino hablar de una planificación bajo control ecológico de la economía. Y bajo control social son conceptos que cada vez tienen que estar también más incluidos en cualquier alternativa de las que planteemos. De hecho, Daniel Ben-Said decía que había que elegir entre la lógica implacable mercantil, ese aliento helado de la sociedad mercantil que escribía Benjamin, y a eso había que contraponerle justamente el aliento cálido de las solidaridades y del bien público. Ahora mismo defender justamente los bienes comunes implica atreverse a esas incursiones en el santuario de la propiedad privada, de construir un espacio público en expansión, un espacio común de bienes comunes y, sobre todo, bajo control social. La energía yo creo que es un elemento clave. Ahora mismo lo estamos viendo y la gente lo ve cada vez más con el tema del precio de la luz, y yo creo que ahí hay que dar una salida que sea justa, sea social, pero que también cuestione el elemento central, que es la propiedad de la energía, pero también el uso de la propia energía. Yo creo que es un elemento fundamental. Necesitamos de hablar de un ecosocialismo que hable de la reducción de niveles de producción y de consumo, de las cadenas de valor, de consumir local, de comerciar en proximidad, de aumentar el peso de lo público en las decisiones de todas las cadenas de valor, de combatir la impunidad y el poder de las empresas multinacionales, de dar a los trabajadores el poder que nunca debieron de perder a la hora de establecer las prioridades de producción, de una economía bajo control social, porque no habrá transición energética ni cambio de modelo productivo sin planificación. Y tenemos que hablar, como decía antes, de una planificación ecológica de la economía. El mercado, el sistema tal como lo tenemos ahora mismo, es incapaz de estos retos. Y evidentemente tenemos que buscar, podríamos decir, reformas sobre el modelo actual que tenemos. Pero las reformas por sí mismas no van a ser capaces de enfrentar a la emergencia climática. Por eso, hoy más que nunca, ser anticapitalista es ser ecosocialista. Ser anticapitalista es comprender que la contradicción capital-vida está en el centro de nuestro discurso político, tiene que estar en el centro de nuestra práctica política, y que esto no será posible sin protagonismo popular. Y con esto justamente quiero terminar. Esto no puede ser simplemente un discurso aislado de la sociedad, un discurso como quiero terminar como empezaba. Yo creo que hay que trasladar esa lógica de que es demasiado tarde para ser pesimistas, que tenemos que tomar la acción, que tiene que haber un protagonismo en las decisiones que se tomen, que de crecer en algunas partes de la economía no tiene que significar vivir peor, que se puede vivir de otra forma, y sobre todo que esas decisiones tienen que ser tomadas de una forma colectiva, con un protagonismo en donde también podamos dirimir qué tipo de vida queremos tener, y al final es lo que se está planteando. Yo creo que el movimiento obrero siempre puso en el centro de su debate, en el centro de su lucha política, el control del tiempo de la vida. Tenemos que volver a poner en el centro también de nuestra lucha política el control del tiempo de vida y el control de nuestras vidas. Por eso, lógicas como la de trabajar menos para trabajar todas, repartiendo la riqueza, se vuelven consignas profundamente ecosocialistas y, sobre todo, de una actualidad, yo creo que acuciante
para el momento en el que nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, antes decía Jorge que su mesa era la mesa anterior, ¿no? Y a mí me gustaría deciros que mi mesa seguramente es precisamente el sitio donde vosotros estáis sentados, ¿no? Yo soy portavoz de una fuerza política que el viernes estaba hablando de vivienda, el jueves estaba hablando de memoria histórica, el miércoles del caso de Juana Rivas, el martes del tren de cercanías de Málaga, de la Costa del Sol, y el lunes sobre Airbus y la desindustrialización de la Bahía de Cádiz. Es decir, soy un dispositivo ahora mismo a disposición de los movimientos sociales que entiendo construyen una alternativa civilizatoria al colapso al que nos enfrentamos y nos acercamos a pasos agigantados. En ese sentido tengo poco que aportar desde el punto de vista técnico. Sí, me gustaría contrastar con vosotros parte del discurso de las propuestas y las alternativas. Creo que para eso sí sirve, para contrastar con vosotros. Por eso voy a intentar ser lo más breve posible para que haya turno de debate. Por supuesto, escuchar a los compañeros. Yo he venido aquí a escuchar a Leandro y a Jorge, bueno, a Miguel también, aunque lo tengo más escuchado. Y el único motivo por el que no sobro aquí es porque soy la única mujer, con lo cual, pues bueno, a pesar de eso voy a hacer uso de mi turno de palabra en condiciones de igualdad con el resto de compañeros. Hace 3 años visitamos, está Mari por aquí, una granja de vacas en el Valle de los Pedroches, de la Cova, ¿no?, que nos enseñaron seguramente la granja de vacas más estupenda de todo el Valle de los Pedroches, donde habían unas 100 vacas, más de 100 vacas, y 2 personas, 2 socios explotaban esa granja. Esa granja producía fundamentalmente para Mercadona, de hecho era la misma leche la que iba por un lado para Hacendado y por otro lado para Cova, la misma leche en la misma fábrica. Y nos contaban un poco cuáles eran las rutinas que habían aplicado a la producción de leche para ser más eficientes, es decir, para producir dentro de unos estándares que Mercadona les marca y que como Cova se han ido planteando conforme han ido pasando los años. Nos contaban cómo iban contando, tenían dispositivo cada vaca para contar cuántos pasos daban al día y con eso calcular cuál era su estado de salud y cuánto tenían que darle de medicación o de tratamiento concreto si había casos de enfermedad. Nos contaban cómo gestionaban los recursos, nos contaban todo eso, ¿no? Y entonces esa explicación, pues, de la eficiencia que habían alcanzado para producir mucha leche, había un señor allí sentado en una esquina que era el padre de uno de los socios. En un momento dado me acerqué a él y le pregunté cuántas vacas tenía él cuando empezó, porque fue el que empezó con la explotación de vacas, ¿no? Y él dijo, yo tenía 6 vacas. Ordeñábamos a las vacas pues 2 o 3 veces al día cuando correspondía, llevábamos la leche a Córdoba, la vendíamos y nos veníamos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cuántos vivíais con esas 6 vacas? Y decía, pues bueno, pues mi familia entera, que éramos pues mi mujer y yo, y teníamos 5 hijos. Y todos comíamos con esas 6 vacas. Y le digo, bueno, ¿y ahora mismo cuántas familias comen de esta explotación de más de 100 vacas en estas condiciones, con estos niveles de inversión tecnológica y todo ese rollo? Y él me decía, pues son 2 socios, sus mujeres también trabajan, ¿no? Y lo que sacan de esta granja contribuye a la mitad del sueldo que entra en cada una de sus casas y cada uno tiene 2 hijos, ¿no? Cada una de esas familias. Entonces, y me dice, y además trabajan mucho más de lo que yo trabajaba, echan muchas más horas que yo. Entonces, yo creo que es importante intentar encontrar ese tipo de historias en las cuales uno puede explicarle a la gente hasta qué punto nos han engañado, ¿no? Cómo se han quedado con nosotros para tratar de explicarnos que niveles aparentemente más desarrollados de producción y de generación de productos y de desarrollo económico suponen grados más altos de infelicidad, de estrés, de explotación del medio natural y de los animales, ¿no? En este caso de forma muy clara. Me parece que en Andalucía tenemos una oportunidad en hacer pedagogía, que es otra de las responsabilidades que tengo como portavoz, tratar de hacer pedagogía con la cuestión de la injusticia de la transición. O sea, la transición se viene, pero va a ser una transición profundamente injusta con las mayorías sociales, es decir, con la gente que tiene menos recursos económicos o que son de la clase trabajadora, y también con los territorios que partimos con una situación de desventaja. Y creo que eso hay que imbricarlo en nuestro discurso andalucista también. O sea, a Andalucía vamos a ser perdedores, por supuesto, del cambio climático por la latitud que ocupamos, pero también vamos a ser perdedores de una transición injusta porque partimos de una situación de desventaja económica respecto a otros territorios, y seríamos ganadores en una transición justa por el potencial que tienen nuestros recursos energéticos, nuestras horas de sol y todo esto que siempre hemos vendido en nuestras campañas electorales, y porque, eso sí, necesitamos que la transición sea justa para que atienda a una situación de desventaja previa
que tenemos en Andalucía. No hace falta que recuerde los datos del PIB, ¿no? Madrid, que tiene las dimensiones de la provincia de Cádiz, pues tiene 100.000 millones más de PIB que Andalucía, cuando en Madrid pues se fabrican básicamente finanzas y poder político, y en Andalucía pues está, imaginaos, la agricultura intensiva, el puerto de Algeciras, el número de consumidores mayor del Estado. Sin embargo, la riqueza se concentra allí, y de ahí la posibilidad de hacer pedagogía con eso, es decir, eliminar la variable mercado capitalista y eliminar también la variable centralismo, la apuesta por la democratización de la gestión de los recursos, nos hace ganadores. Y lo otro nos hace absolutamente perdedores a día de hoy. En el repaso que voy a hacer muy breve sobre cuáles son los ejes de la alternativa, para, insisto, contrastar con vosotros parte del discurso y tratar de ajustarlo lo más posible cada vez que me toque hablar en medios de comunicación, en charlas públicas, en tratar de colocar en la agenda política algunas cuestiones que son a veces difíciles de colocar. Seguramente haya que hablar de 4 grandes retos que se pueden abordar de distintas perspectivas, siendo una la neoliberal, otra la social liberal, que en lo concreto viene a ser básicamente lo mismo cuando hablamos de gestión de recursos y de modelos productivos, salvo con subvenciones y ayudas quizás a los consumidores, y otra desde el punto de vista ecosocialista. El primer gran reto es la escasez y el agotamiento de combustibles fósiles. El segundo es la escasez de materiales para la transición energética, y aquí también me quiero detener en cuestiones territoriales. Vemos cómo de nuevo se va a aplicar un modelo un modelo extractivista en el cual las minas le van a tocar a los extremeños y la fabricación de coches eléctricos les va a tocar a los catalanes, y esto es algo que tenemos que tener en consideración para hablar de cómo las transiciones pueden ser tremendamente injustas en el ámbito de lo social, pero también en el ámbito de lo territorial. El tercero, la cuestión del almacenamiento de la energía, y de ahí una consigna concreta muy directa y muy difícilmente rebatible, que es la necesidad de recuperar la gestión de las hidroeléctricas. Es decir, no es concebible que este Gobierno no se vaya a plantear a corto plazo, de forma inmediata, recuperar las hidroeléctricas como esa gran batería de almacenamiento energético, que es uno de los grandes problemas de la generación de energía en renovables. La no continuidad, digamos, de la producción eléctrica nos exige fuentes de almacenamiento, centrales de bombeo, que tienen que en la hidroeléctrica como una herramienta fundamental y que deberían estar siendo recuperadas de forma inmediata por el Estado. Y el cuarto reto es la necesidad de la electrificación de los consumos, ¿no? Que hoy por hoy solo el 23% del consumo energético final es electricidad, ¿no? Son cosas que yo he ido aprendiendo, de cosas que me he leído de otros compañeros, pero que me parecen importantes, ¿no? O sea, hay que dar un paso primero a la electrificación y luego a la descarbonización mediante renovables, ¿no? Todo esto lo digo para que me corrijáis si me equivoco, ¿no? Claro, todas estas cuestiones, todos estos retos pueden tener un abordaje privado, y esto hay que contárselo también a la gente, un abordaje privado donde la transición, si lo gestionan, si se gestiona desde los intereses del mercado, van a suponer un negocio en sí. O sea, la transición ya es un negocio. De hecho, Juanma Moreno Bonilla no hace más que hablar de la revolución verde y de las oportunidades de negocio que brinda a las empresas de este país, ¿no? El enorme negocio que es gestionar los ritmos y el orden y depender de la rentabilidad para que podamos ejecutar algo que deberíamos estar marcando los ritmos y el orden las mayorías sociales, la sociedad, ¿no? A través de sus herramientas democráticas. Es una transición que va a ser caótica. Ya se está hablando de los cortes de luz. Mi suegra está preocupadísima con ese tema, mucho más que la ministra de Transición Energética, porque llegan las noticias por redes sociales y no, a veces son fuentes de preocupación mucho más interesantes que las de nuestros mandatarios. Y por otro lado, una transición, como decía antes, injusta en lo social y en lo territorial, ¿no? Con la subida abusiva de la luz o con el hecho de que la transición vaya a ser a costa de los intereses económicos de los territorios más que parten con más desventaja, ¿no? Y por otro lado, la escasez también va a ser un negocio en sí. Es decir, quizá ahora no hay una especial prioridad por parte del oligopolio o de las grandes empresas energéticas en explotar nuevas fuentes fósiles, porque están en poner renovables por un tubo, pero el día de mañana también va a ser un negocio gestionar el poco petróleo que queda o las nuevas explotaciones, ¿no? Cuando el mecanismo de ajuste en la oferta y la demanda, es decir, es el mercado y es vía precio, pues efectivamente nos vamos a enfrentar a esa transición caótica, injusta, generadora de sufrimiento y de destrucción del medio ambiente. Yo creo que son ideas que tenemos que tratar de colocar, ¿no? Cuando la transición es planificada y es democrática,
donde evidentemente quienes la ejecuten tienen que ser entidades de titularidad pública, pero también apostamos por aquellas que sean de titularidad comunitaria, es decir, que estén pensando en el bien de su territorio más cercano. Por eso hablaba antes de la necesidad de desvincularnos del mercado capitalista en materia de planificación energética y de ecosocial, pero también de desvincularnos del centralismo. Es decir, para mí una consigna fundamental desde el punto de vista del andalucismo ecologista que tratamos de construir es la necesidad de descentralizar las competencias en energía. No es razonable que tengamos un modelo de gestión energética centralizado, que piensa en el antiguo modelo de grandes centrales de producción, si queremos transitar a un modelo donde la producción y el consumo estén cerca, donde los territorios tienen mucho que decir acerca de cómo organizan su gestión energética, no solo las comunidades autónomas, sino también los municipios, incluso las comunidades, ¿no? Apostar por un modelo que vaya de abajo arriba y, por tanto, contrario al que estamos sufriendo ahora mismo. Os decía antes lo mismo, nosotros somos especialmente perdedores en una transición desordenada. Tenemos un problema ahora, efectivamente, con la fotovoltaica. Todo el que haga el recorrido en tren desde Cádiz a Sevilla, por ejemplo, lo que va a ver sobre todo de nuevo en el paisaje van a ser fotovoltaicas por un tubo y, por otro lado, cultivo de oliva súper intensivo que está acabando con nuestro acuífero. No voy a insistir en la idea que nos planteaba antes Leandro, ¿no? En ese sentido, algunos datos que son especialmente duros en Andalucía, ¿no? De los 39 gigavatios que están planificados en el PENIEC para energía fotovoltaica, 22 gigavatios ya son proyectos presentados en Andalucía. Es decir, igual que en su momento tuvimos que, digamos, hacernos cargo de las externalidades de un modelo de desarrollo insostenible en el norte, referido, por ejemplo, a los cementerios nucleares. Tenemos el único cementerio nuclear de España en el Cabrí, que ahora se va a ampliar al doble, ¿no? Pues también vamos a tener que soportar, digamos, las externalidades de la producción insostenible y de los niveles de consumo de otros territorios por vía de implantación de fotovoltaica sin ningún tipo de planificación y de consideración con las necesidades de los territorios donde se implantan y sin que aquí quede, por cierto, ningún tipo de beneficio ni en forma de empleo ni en forma tampoco de posibilidades de inversión. Insistía antes en las cifras del PIB, ¿no? Hay que decir que el superintensivo es terrible no solamente porque acaba con el agua, sino también porque genera mucho menos empleo que el cultivo tradicional. O sea que nos conducen directamente hacia un modelo donde se van a acumular más beneficios, donde a las mayorías sociales les va a ir peor porque van a perder también la posibilidad de defender la agricultura del futuro, ¿no? O la ganadería del futuro, en el caso que os contaba antes de la cova. Más cuestiones importantes en Andalucía, la cuestión del modelo turístico. Una apuesta otra vez desatada por las macrourbanizaciones en la costa, que son depredadores de derechos sociales, laborales, también del derecho a la vivienda, están generando un problema serio de acceso a la vivienda, y también son depredadores de recursos hídricos y energéticos. Un modelo de transporte que ha apostado claramente en Andalucía por la carretera. Hay pocos, digamos, recursos estratégicos tan importantes como el tren que se han reducido tanto en los últimos 10 años. Hay pocas cosas en las que uno pueda decir, antes pasaba por aquí un tren y ahora no. ¿No? Se supone que vamos avanzando en muchas cosas porque hay menos tren ahora que hace 10 años. Es una contradicción. Alguien recuerda que alguien en el pueblo le dijo que antes había un tren y ya no lo hay, ¿no? Entonces, ahí hemos ido dando pasos hacia atrás y creo que también es importante poner sobre la mesa de forma clara nuestra apuesta por un modelo de transporte colectivo y electrificado. Y, por otro lado, la única industria que nosotros ciertamente hemos implantado en Andalucía, donde, según defienden algunos de nuestros economistas de cabecera, como Manuel Delgado Cabeza, no se puede hablar de una industrialización en sí. Eso nos habla también de una oportunidad, ¿no?, de hacer una industrialización diferente, ¿no?, si queremos ver el punto positivo de esa realidad. La única industria que hemos podido aplicar, la que no se quería en otro territorio, la más altamente contaminante como la que tenemos en el polo químico de Huelva o en el campo de Gibraltar, ¿no? En ese sentido, creo que hay un enorme potencial en defender efectivamente, en insistir especialmente en cómo la transición que se va a dar sí o sí puede ser favorable o no para las mayorías sociales de nuestra tierra en Andalucía, y cómo desde Andalucía estamos especialmente interesadas en que esa transición sea una transición planificada, justa, gestionada desde lo público, desprovista de los intereses, de los criterios de beneficio, de los intereses del mercado en su ejecución y su desarrollo, y fuertemente descentralizada y democrática, es decir, donde las comunidades tengan mucho que decir acerca de cómo desarrollarla.
lo voy a dejar aquí porque insisto que me gustaría escuchar y porque tengo un montón de cosas que me han preparado y que verdaderamente creo que el público aquí presente las tiene más que trabajar. Así que muchas gracias. Si queréis, leemos un par de preguntas que han llegado, un par de preguntas 3. Si hay alguna palabra que antes he cortado por allí que quiera hacer una pregunta, pues tampoco vamos a hacer aquí, ¿no? Se puede hacer y, bueno, aquí podemos estar hasta las 3 de la tarde. No hay problema con eso. La cuestión es si queréis, os apetece y también un poco que puedan responder los compañeros, ¿no? Voy rápido y veloz. Una hacía referencia, o empezaba haciendo referencia a una intervención de Juanjo antes, en la primera sesión, y decía algo así como que ¿cómo podemos proceder en el contexto del colapso ecosocial a esa reconfiguración sindical en este sur del norte global que es Andalucía, teniendo en cuenta el proceso de desindustrialización e injusticia socioambiental que sufrimos internamente y respecto a otros territorios? Creo que estas cosas han ido saliendo en el debate, pero bueno, como se hace la mención explícita a cómo responder sindicalmente, pues nos parece también que es un ámbito que podíamos tocar, o que al menos los ponentes podrían intentar tocar. Después había otra pregunta que hacía mención como al franquismo sociológico. Decía, personas que verdaderamente aman el campo y lo rural, que vivieron la escasez y la posguerra, que tienen unas creencias católicas y una idea de España uniforme, que aprecian la disciplina, las tradiciones y lo artesanal, pero que al mismo tiempo valoran el progreso vinculado con el capitalismo. ¿Cómo convencer sobre la necesidad de salir del capitalismo sin ahuyentarlas por miedo a lo desconocido o sin indiferencia? Esta es la segunda que rescatamos. Y una tercera que tiene que ver con un debate que hemos tenido en Anticapitalista Sevilla, algunos compañeros desde hace algunas semanas, sobre el concepto de colapso. Sobre si debemos o no utilizar el concepto de colapso, no solo en términos analíticos, sino también discursivos. Y una que apunto yo más, por si os animáis también a responderla, en relación a la movilidad. Yo creo que Jorge lo ha explicado, lo ha expresado bien en relación a los vuelos, ¿no? Volar sería una cuestión excepcional, no la norma, al menos, pero creo que no es solo volar. Yo creo que quienes se planteen una transición ecológica justa que pueda, que todavía es impensable, pero que pueda adaptarse a las necesidades y a los ritmos del planeta, desde quienes nos hacemos esa pregunta, en algún momento vamos a lanzar la pregunta a la sociedad de que hay que acabar con un modelo de territorio motorizado en exceso y con un modelo de movilidad para todas las cosas y cada una de ellas. Así que es que, si no, los discursos verdes de este capitalismo verde lo que nos vienen a vender no es otra cosa que el vehículo eléctrico, como si eso fuese algo sostenible en el tiempo y no un nicho de mercado más que puede estar revestido de cierta fraseología progre, pero que no tiene nada de progre y que además es disruptivo con las materias primas finitas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os damos 2, 3, 4 minutos por intervención. Si os parece, empezamos por Leandro, que es al que hace más tiempo que no escuchamos. ¿Vale? No hay... si alguien quiere alguna pregunta más, vamos, se podía hacer por teléfono, ¿vale? Venga. Demasiado difíciles para mí las preguntas, pero yo creo que no debemos utilizar la palabra colapso, porque entre otras cosas es muy improbable que se produzca. Colapso, ya sabemos, se ha escrito mucho eso, ya sabemos que ha habido territorios, Groenlandia colapsó, y algunos otros territorios, ¿no? O Mesopotamia también colapsó, pero a lo largo de siglos de salinización de esos terrenos agrícolas, pero no la caída. El colapso se está produciendo, ¿no? Se está produciendo, pero no desde el decrecimiento, la reducción, la pérdida desigual internamente en los países y a nivel global, porque hay grandes sectores de la población que han mejorado sus condiciones de vida. China, 1.500 millones de habitantes en los últimos decenios. En los últimos decenios han mejorado y mucho sus condiciones generales de vida. Y cuando digo de vida, digo de alimentación, de cantidad de arroz y de cerdo y de pollo que comen, ¿no? Aunque esto genera problemas, ¿no?
Esto no solo es la COVID, no solo es la crisis del 8-10, está ya en los libros de Ulrich Beck de los años 80 y sobre todo de los años 90. Yo muchas veces leo textos hablando de la crisis del 10-11 de Ulrich Beck, de crisis, la sociedad del riesgo global, y otros escritos, ya murió el sociólogo de Múnich, que le decía, no, esto no es un dirigente del 15M, esto es Ulrich Beck 20 años antes, describiendo la situación de crecimiento de Alemania, que era de lo que él hablaba, de Alemania. La precariedad, que son los mini-jobs de principio de siglo, que fue por lo que Alemania resistió mejor la crisis, entre otras cosas, porque ya se la comieron. Schroeder, y por eso cayó Schroeder, etc. O sea que esto viene de lejos. Esto es paulatino, progresivo. Pasa que hay tanto margen, porque por otra parte es desigual. Pero es que se come menos, es que se come menos con dietas mejores. La información es muy desigual, extremadamente desigual y complejo. Extremadamente desigual. Hay retrocesos, pérdidas, disminuciones, al mismo tiempo que mejoras, que incrementos de información, de conocimiento, de pautas, de objetivos. Y por otra parte, situaciones desiguales, tanto en Sevilla, en España, como a nivel global. Ya he mencionado lo de China, que es importantísimo. Porque son 1 millón. Y otros, y Latinoamérica y otras, muy desigual. Por otra parte, es un concepto que, como no responde realmente a la realidad de los procesos, no ayuda a definir acciones. Hay que matizar, hay que diversificar, hay que sectorializar, hay que territorializar. Hombre, claro, sin perder la dinámica general. Aquí, claro, ha habido un oxímoron político, pero hay un oxímoron ecológico, ¿no? Vale, pero por medio hay complejidad y procesos dinámicos, diferenciados, sectorializables por necesidad. Bueno, nada, un par de ideas apenas, ¿no? Antes nos decía Miguel que necesitamos ser capaces de dirimir qué tipo de vida queremos tener. Los seres humanos somos muy capaces de querer cosas que a la vez son imposibles, o sea, de querer... me da la impresión de que si hiciéramos ese ejercicio sin más, ¿no?, ante diversos públicos, ¿no?, en la sociedad real en la que estamos, pues nos saldrían conjuntos de características para esa vida que queremos tener que son incompatibles entre sí y además incompatibles con el tipo de límites biofísicos a los que hacemos frente, ¿no? Entonces, tenemos un problema enorme con eso, ¿no?, porque es un problema básicamente de hacernos cargo de la realidad y ver cómo entonces pues estamos abrigando en muchos casos expectativas que no van a poder ser satisfechas, ¿no? Y eso es un ejercicio pues muy complicado. Por eso yo tampoco, os decía, pues tampoco tengo grandes soluciones al respecto, ¿no? Eso lo podríamos vincular, por ejemplo, entre las preguntas que se hacían, pues teníamos esa que se refería a la situación en el campo, ¿no?, con esos rasgos de esa combinación, por ejemplo, de rasgos de aprecio de formas de vida tradicional y al mismo tiempo de apego a un desarrollo capitalista que lleva pues a las aberraciones que estábamos evocando antes, ¿no? Estos cultivar olivo y almendro masivamente con riego, ¿no? Y todo eso a la vez. Bueno, son un conjunto de aspiraciones que no casan entre sí. O sea, yo hace mucho tiempo que como otros sectores también, desde los movimientos ecologistas, eso se ha visto con cierta claridad desde hace mucho. Hablamos
hablamos de conservacionismo y la palabra conservación pues es un punto de enlace entre conservadores y ecologistas, ¿no? A través del conservacionismo. O sea, hay rasgos de la vida. Antes se refería también Teresa con el ejemplo tan bueno que ponía, ¿no? De esa granja de vacas. O sea, hay rasgos de la vida tradicional que son valiosos, que sería muy deseable, digamos, pues que la izquierda pudiera asumir y tratar de conservar. Pero el problema es que vienen en un paquete de cosas que son incompatibles, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio primero es tratar de tocar realidad en el terreno del agua, de la energía, de la ocupación del territorio, de la estructura de las ciudades y de los centros productivos, y a partir de ahí tratar de actuar, ¿no? Otra de las preguntas pues iba aludía a la cuestión de la movilidad, los desplazamientos, ¿no? los modelos territoriales. Si es que ahí, en fin, los diagnósticos los tenemos hechos desde hace medio siglo, por desgracia, ¿no? O sea, ya sabíamos, si queríamos saberlo, sabíamos desde los años 70, ¿no? que la senda del automóvil privado como modelo de movilidad llevaba al desastre, pero no hemos sido capaces de que la sociedad en su conjunto asumiese eso. Los movimientos ecologistas ya argumentábamos a comienzos de los años 90, cuando todavía no se estaba pensando en tender las primeras líneas de AVE, ya decíamos también tren sí, pero no así, en una soledad social enorme, porque ¿quién no ha querido? O sea, todavía estamos ahí. Hoy están los medios de comunicación exaltando por fin la llegada del AVE a Galicia, ¿no? Bien, tenemos el paso primero tiene que ser hacernos cargo de la realidad, y estas realidades son más difíciles de lo que en general estamos hoy dispuestos a tomar en consideración. A ver, yo creo que son muchas cosas encima de la mesa. Yo estoy en contra de esta idea de que el ser humano antropológicamente es egoísta o antropológicamente. No lo digo por Jorge, sino porque muchas veces lo que se suele decir, bueno, es que el ser humano lo que quiere ser es como John Bezos, ¿no? O sea, no, por eso, sí, pero que no lo decía por Jorge, pero que eso sobrevuela en cada vez que planteas salidas colectivas ante estas crisis, lo que siempre se plantea es el ser humano. Lo siento, pero es que el ser humano es egoísta, el ser humano es antropológicamente incapaz de dar. Y yo estoy profundamente en contra de esas respuestas, y yo creo que ahí es donde nosotros, o donde cuando digo de nosotros, la izquierda, el movimiento ecosocial, ecologista, hemos perdido más en ese discurso que se ha imbrincado, o que el neoliberalismo ha conseguido imbrincar en la mayoría de la población. Y yo creo que por eso hay que ir a ciertos elementos que supongan una contradicción sistémica con el actual modelo, pero que sean socialmente no solo comprensibles, sino deseables. O sea, nosotros tenemos que construir una propuesta deseable, que genere deseo, que sea atractiva para la mayoría de la población. Y yo creo que esto es muy importante. Por eso es fundamental no poner el peso de la transición ecológica o el peso de la responsabilidad de la crisis de igual forma en todo el mundo. Porque eso es otra de las lógicas del capitalismo verde. ¿Usted tiene la misma responsabilidad que John Bezos o que Amancio Ortega? Pues no tenemos la misma responsabilidad, y por eso no podemos tener el mismo peso también en la transición que se le dará. O sea, no podemos perder lo mismo, para entendernos, Amancio Ortega que un trabajador de Zara. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Y eso qué significa? Hablar de reparto de la riqueza.
Eso significa hablar de propiedad privada. Eso significa hablar de una serie de elementos en donde habrá gente que tiene que perder, pero hay otra gente que puede ganar. En donde hay mayorías sociales que pueden ganar. ¿Y qué es lo que podemos ganar? Pues a lo mejor no va a ser movernos más rápido en tren. ¿Pero qué es lo que nos da movernos más rápido en AVE? Tiempo. Podemos ganar en tiempo. Podemos ganar en tiempo de vida, que eso es calidad de vida. Y yo creo que ahí ese elemento es vital en hacer atractivo una transición hacia las mayorías sociales. Poner otra vez el tiempo de vida, el tiempo de ocio, el tiempo con nuestros seres queridos o el tiempo para nosotros como una ganancia de la transición ecológica es una cuestión fundamental. Y para eso hay que meterle mano al mercado laboral, para eso hay que meterle mano justamente al modelo económico. Y ahí la configuración sindical en la transición ecológica es fundamental. Porque los sindicatos no solo tienen que incorporar una agenda verde, ni muchísimo menos, sino también hay que incorporar una agenda justa y de futuro. Y eso es lo que muchas veces ha fallado. Y yo creo que ahí hay experiencias que habría que poner encima de la mesa de qué significa, y yo creo que ahí, qué significa una transición, qué significa una reindustrialización, para qué vamos a ganar. O sea, yo siempre recuerdo esa anécdota que la dice Carlos Taibo, pero no es de Carlos Taibo, es una cuestión que en México se utiliza mucho, ¿no? Sobre un pescador mexicano y el tema del tiempo. Yo creo que eso lo tenemos que poner encima de la mesa, que además, y sobre todo la cuestión de la justicia. Sobre el tema y ahí el tema de justicia, transición y modelo sindical, yo creo que es un elemento central. Si hablamos de colapso o no, el colapso ya está. O sea, para mí la cuestión no es hablar el colapso ya está, estamos en el colapso, estamos viviendo el colapso. El problema es que el colapso, y yo creo que aquí justamente lo decía Leandro, el colapso no es inmediato. Y estamos ante un colapso. El Imperio Romano sufrió un colapso. ¿Cuánto tiempo tardó el colapso del Imperio Romano? ¿Cuánto tardó el colapso maya? O sea, podríamos ver justamente antecedentes históricos para entender que el problema es justamente el tiempo que tardamos en colapsar. Si es que tenemos que colapsar. Este modelo tiene que colapsar. El problema es que todos los parches de capitalismo verde lo que están haciendo es alargar el tiempo de colapso. Cuanto más alarguemos el tiempo de colapso, las consecuencias van a ser peores. Y ese es el elemento central para mí a la hora de hablar del colapso. Y que no hay tiempo. Muchas gracias. Sobre el tema del sindicalismo y la transición, ¿no? Yo creo que en Andalucía tiene mucha potencialidad hacer un sindicalismo verde. Se nos dice la gente que sabe, ¿no? Que un kilovatio de energía renovable genera 4 veces más empleo que un kilovatio de energía fósil, ¿no? Eso hay que decirlo, y hay que decirlo cada vez que intervengamos. El tema que os planteaba antes de la necesidad de poner en el centro el empleo y no los beneficios, ¿no? La agricultura superintensiva genera menos empleo y sí genera muchos más beneficios, pero normalmente además para un propietario que eventualmente tampoco es andaluz. O sea, los fondos de inversión están haciendo grandes inversiones y acaparando tierras en Andalucía, empresas multinacionales y empresas no andaluzas están comprando tierra para llevarse el beneficio fuera y ni siquiera generar empleo aquí consumiendo nuestros propios acuíferos. Estamos haciendo el imbécil, ¿no? O sea, quiero decir, eso es fácilmente comprensible para cualquiera y desde un punto de vista sindical también sería fácilmente explicable. Y por otro lado, como aquí industrialización propiamente dicha no ha habido, qué enorme potencial tendríamos en fabricar componentes para las renovables o en fabricar bicicletas o en fabricar trenes o naves de cabotaje, ¿no? ¿Por qué no apostar por ese eventual mercado de futuro
por el que están apostando todas las empresas del oligopolio y los fondos de inversión, ¿no? Por tanto, incorporar ese discurso a nuestro sindicalismo cotidiano nos parece algo tan remoto, ¿no? Por otro lado, sobre el campo y el franquismo sociológico del que se hablaba antes, ¿no? El campo andaluz no es exactamente así, es decir, verdaderamente donde se ha desarrollado la derecha habitualmente en Andalucía ha sido en las capitales. De hecho, más en las ciudades y en las capitales, las ciudades medias de costa y en las capitales más que en el campo. En el campo, habitualmente, de hecho, es el voto habitual del PSOE y más difícilmente cambiable, ¿no? O sea, nuestro campo en general en general, la gente que vive en las zonas rurales no son habitualmente, hasta el momento al menos, gente que especialmente proclive a la derecha, ¿no? Pero yo creo que para la gente que forma parte de sectores más conservadores, autónomos, gente con pequeñas propiedades, taxistas, voy a hablar, por ejemplo, en las ciudades, hay un discurso que les puede llegar y es el discurso del proteccionismo. Es decir, vosotros estáis vendidos en el mercado abierto, global y sin intervención de los estados. Estáis vendidos porque mañana llega Uber y os come el negocio, ¿no? Y compite deslealmente con vosotros, y vosotros que sois de un mercado regulado, ¿no?, que habéis estado siempre manteniendo en base a un mercado regulado, que es el mercado del transporte urbano, pues veis tambalear vuestras certezas, ¿no? Y en el campo igual, a los pequeños productores. Nosotros queremos garantizaros precios justos, porque no recibís precios justos porque hay una tiranía de las cadenas de distribución. Quien apuesta por los precios justos en el campo somos nosotros, que queremos intervenir en el mercado, no quienes apuestan por el libre mercado. El libre mercado lo que hace es, os hace competir frente a las distribuidoras, y las distribuidoras os tienen en la palma de su mano para pagaros lo que les parezca oportuno. Ahora, eso sí, tampoco quiero que vuestros beneficios sean a costa de la explotación de vuestros trabajadores, ¿vale? Pero yo creo que ahí hay consensos a los que se puede llegar, ¿no? Por eso yo creo que sí que hay que tener un cierto discurso proteccionista, permitirme el término, ¿no? Con esa parte de la población, ¿no?, que es importante. Y por otro lado, con el tema del tren, ¿no?, del transporte. Además de decir que efectivamente en 10 años es el único sector estratégico que se ha reducido en su capacidad y en su alcance en Andalucía, y enseñando mapas sobre la línea férrea es una cosa evidente, habla del AVE como herramienta de extractivismo también en nuestra tierra. Es decir, aquí, por ejemplo, se están eliminando 4 cercanías en la Costa del Sol, que tiene un montón de ciudades de más de 100.000 habitantes, que no son pueblitos, Se han eliminado 4 cercanías para garantizar un AVE. ¿Por qué? Porque cada uno de esos faltan conductores de trenes, como si no hubiera nadie en el paro, y como faltan, nos dicen ellos, pues resulta que hay que quitar 4 cercanías, que cada uno de ellos trabaja, cada uno de esos conductores 6 horas, para garantizar que hay un AVE que va de Madrid a Málaga. ¿Quién va de Madrid a Málaga? Pues en general turistas. ¿Qué dejan los turistas cada vez más en Andalucía? Pues mucho gasto y poco beneficio, ¿no? Y desde luego cada vez menos empleo y peor empleo, ¿no? Entonces yo creo que hay discursos que son posibles, insisto, desde la idea de que una transición justa nos beneficia especialmente a las mayorías sociales y también a los territorios más desaventajados, y por otro lado una transición injusta pues nos lleva al engaño en todos los sectores, en cualquiera del que hablemos, ¿no? Sea la agricultura, sea el turismo o sea la industria.